los autores de la Biblia, específicamente del Antiguo Testamento, pues quisieron relatar cómo ellos quisieran que el mundo fuera, para que las generaciones postres tuvieran esa visión y no pues la visión que muchas veces se hacía evidente y Sí, que la misma Biblia denuncia por medio de sus profetas. Bienvenidos una vez más. Este es el primer capítulo oficial, el primer tema que vamos a tratar en este podcast y video de YouTube. Espero que sea de su interés, qué bueno que están aquí. Esperamos mover muchas cosas en ustedes, así que vamos a empezar. Y el primer tema que vamos a tratar es un tema que ha estado rondando nuestras cabezas por estos últimos meses, desde que por algunas dudas, algunas inquietudes, empezamos a ver la necesidad de hablar de él, y es de la historicidad de la Biblia. Efectivamente, es un tema muy complejo, pero muy interesante, que siento que es muy necesario. ¿Tú qué opinas, Isaac? sí, por supuesto. La Biblia, al ser el libro más influyente de la historia, el libro más leído, más vendido, más impreso, ha influido mucho en cómo concebimos la realidad. No importa si se es cristiano o no, ha influido y sigue influyendo. Así que vamos a hablar de este tema y lo primero que hay que preguntarnos es si la Biblia puede ser útil para la reconstrucción histórica de Palestina e Israel en el mundo antiguo. Es un tema que decidimos acotar y sobre todo que ustedes se hagan esa pregunta. La Biblia ha tenido y tiene una tendencia teológica universal. La salvación es universal. La concepción y la interpretación de la misma es universal. Pero ¿qué pasa si intentamos utilizar la Biblia para explicar el pasado, para tratar de reconstruir el pasado de una región, específicamente de la región en donde nació? Entonces suena interesante, parece que el tema es interesante y la pregunta es, ¿puede la Biblia es útil para reconstruir el pasado de esa región? No lo de la humanidad, no el pecado original, no de cada una de las almas de cada uno de los seres humanos, sino de esta región en específico. Ese es el tema. Y bueno, pues ¿con qué podemos empezar, Isaac? De entrada, dando una respuesta muy breve, sencilla, podemos decir que la Biblia sí puede ser útil, pero hay que ser conscientes de para qué queremos utilizar la Biblia, cómo lo vamos a hacer, porque no es lo mismo decir voy a utilizar la Biblia para analizar el pensamiento de los escritores judíos en el mundo helenístico, que es el periodo en el que se suele datar la composición de los textos bíblicos, al menos entre los académicos más rigurosos y en los últimos años. Ya quedó un poco atrás esa idea de que la Biblia fue compuesta antes del exilio o poco después del exilio. Nuestro objetivo entonces es analizar ese pensamiento en el periodo helenístico entre el 4 antes de Cristo y el 1 antes de Cristo, nos serviría muchísimo. Si por el contrario nosotros queremos analizar esa mítica salida de los hebreos de Egipto hacia el siglo XIV antes de Cristo, podemos decir que no. Otro aspecto es, hay que considerar la Biblia como una fuente secundaria. Y con esto retomo lo que dijo el historiador argentino Emanuel Fo de forma recurrente en sus artículos de investigación. La Biblia es una fuente secundaria y las fuentes primarias son las más importantes. Las fuentes arqueológicas, las inscripciones, las monedas en dado caso y todos los restos materiales del periodo que queramos analizar. A eso
hay que sumarle que la Biblia fue escrita con un objetivo teológico, principalmente. O sea, los escritores de la antigüedad no tenían una concepción histórica como la tenemos los historiadores, al menos desde mediados del siglo XIX. Entonces no podemos exigirle que nos dé información histórica como nosotros esperaríamos en la contemporaneidad. Eso es algo muy interesante. Y también nada más para recalcar una idea, no es que como dice Isaac, la Biblia haya sido escrito por historiadores, pero tampoco es que haya sido escrito por teólogos. Como dice María Zambrano, nosotros lo podemos ver así, ya cristalizado desde nuestro presente. Sin embargo, para ellos era una realidad. Y es correcto pensar que para ellos no había una distinción entre disciplinas del conocimiento. No es tampoco que hayan sido todos teólogos o las intenciones hayan sido escribir un tratado de teología, sino que más bien su conocimiento, sus vivencias, cómo experimentaban el mundo en ese momento estaba más tendía más hacia la parte teológica. Entonces, por eso es que salen muchas explicaciones teológicas, pero para ellos ese era el mundo y eso era como lo experimentaban y con esos matices lo hacían. Entonces, ahora, desde el presente podemos ver que sí hay una intención teológica detrás de hasta relatos históricos, o sea que realmente podrían ser históricos. Aún en esos relatos hay una intención teológica. Y algo a resaltar también es que muchas veces pensamos la Biblia y vemos cómo la intención de los autores en ese sentido muchas veces es de hostilidad hacia los otros pueblos, denigrando sus prácticas, por supuesto denunciando la maldad que hay en ellos, etcétera. Nunca hay una mención de una mezcla de culturas, de religiones, por supuesto ni pensar en aceptar que se inspiraron en ciertos relatos de cierto pueblo en el que estuvieron para poder confeccionar o acabar de confeccionar los relatos cosmogónicos propios. Por supuesto que eso nunca va a haber. Siempre va a haber una idea de pureza. Pero eso no quiere decir que si estudiábamos las evidencias de la vida cotidiana en esa región, encontraríamos lo que ya es evidente, una mezcla de religiones, de culturas, de sangre, etcétera, como ocurre en muchas partes del mundo y ha ocurrido, solamente que los autores de la Biblia, específicamente del Antiguo Testamento, pues quisieron relatar cómo ellos quisieran que el mundo fuera, para que las generaciones postres tuvieran esa visión y no pues la visión que muchas veces se hacía evidente y sí, que la misma Biblia denuncia por medio de sus profetas. Sí, por supuesto. De todo esto que nos dices, Luis, hay que enfatizar en 2 puntos. Primero, que la concepción del tiempo, la concepción del pasado que ellos tenían, los escritores de la Biblia me refiero, era muy distinta a como la tenemos hoy en día. Un pasado, digamos, teológico en cierto sentido, pero más que solo teológico, quizá una concepción historiográfica en el que están inmersos el pasado, el presente y el futuro. No importa más uno u otro, importan los 3. Lo que hice en el pasado influye en mi presente y en el futuro. Por eso me importa distinguirme de los demás en mis hábitos, en mis creencias, en mis prácticas. Y el texto bíblico es eso. Creo en Dios por esto, en tal Dios, y lo hago de esta manera, y debo hacerlo de esta forma, porque si lo hago de otra, va a tener estas consecuencias.